Pasa exactamente un minuto después de las 12 del mediodía. Aquí sigue la W y nos conectamos a esta hora con nuestro numeral Pedaleo por. Hoy además, Andrea, este numeral que es transversal, porque nos sirve para hablar de pedaleo. Me encantó la palabra transversal. No, es que es un numeral transversal. Gracias, Paola. Mire, pedaleo por pensionarme. ¿Cuántas personas pedalean diariamente por tratar de tener una pensión? Y algunos incluso que creen o creemos que de pronto esa pensión tan anhelada difícilmente llegará. Eso por un lado. Pero ¿qué tal lo de los empresarios, Andrea? Que en medio de esta crisis pedalean y pedalean y pedalean para tratar de mantener su empresa a flote, para tratar de mantener a sus empleados. La vida se ha convertido en una pedaleadera. Es que es una frase, es una expresión muy colombiana y por estos días pues se usa mucho para guerrearla, para estar ahí encima de diferentes proyectos para salir a flote en esta crisis tan difícil. Y entonces vamos a hablar de las pensiones, vamos a hablar de los empresarios, cómo están saliendo adelante, si están recibiendo bien o no las ayudas. Vamos a hablar de la historia que inspiró este numeral, el compañero de ruta de Rigoberto Urán. También vamos a estar hablando de la vacuna contra el COVID-19 y también vamos a estar hablando de algunos proyectos que la están pedaleando en el Congreso porque podrían estar a punto de hundirse. Ahí uno podría decir pedaleo más que Rigoberto Urán cuando está en una situación difícil. Numeral, pedaleo por. ¿Usted por qué está pedaleando? Hay quienes están pedaleando para llegar a fin de mes. Numeral, pedaleo por poder pagar la pensión de los niños en el colegio. Numeral, pedaleo porque me alcance para el mercado y el arriendo, o la cuota de las tarjetas, o la cuota del apartamento, o la cuota de la casa. Numeral, pedaleo por. Pedaleo por. Ese es nuestro tema de hoy. Y como decimos, muchos temas pueden conectarse con este numeral. Mire, de hecho me voy con el mensaje de @sbustamantel. Numeral, pedaleo por cumplir mis sueños sin importar lo inclinada que esté la cuesta. Que es realmente, Paola, también el diagnóstico de lo que estamos viviendo. Muchos colombianos pedaleando con una cuesta que para muchos también cada día se hace más y más difícil, más y más empinada. Sí, pues en medio de esta crisis, Juan Pablo, muchas personas pedaleando para no perder su trabajo, pedaleando para tener con qué vivir, pedaleando para retirar sus ahorros de las cesantías y bueno, seguramente también podrán hacerlo de su ahorro pensional, ¿no? Parcialmente. Vámonos para allá, pero ¿sabe qué? Es el momento de conectarse porque vamos a hablar del futuro de las pensiones en Colombia. A partir de este momento, la radio se oye y se ve. Conéctese con el Facebook Live de W Radio Colombia. Sigue la W. Vamos a hablar de las pensiones. Se viene hablando desde hace un par de días del retiro parcial del ahorro pensional para que los colombianos puedan tener un alivio en medio de esta crisis. La pregunta ¿es una buena idea abrir esta puerta? Paola, esta mañana María C. Suárez nos contó que por lo menos sus fuentes desde el gobierno le indicaban que de momento esta iniciativa no va, pero usted tiene otra información. Claro, Juan Pablo, pero si quiere entonces primero pongamos como todo el contexto para que las personas sepan de qué estamos hablando. En las horas de ayer, en un debate en el Congreso de la República, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, abrió la posibilidad de tomar una medida por parte del gobierno nacional para que se permita el retiro parcial del ahorro de las pensiones. Esto sería solamente en el tema de quienes ahorran en el régimen de ahorro individual, o sea, en los fondos privados de pensiones. Usted sabe, Juan Pablo, que uno, pues cuando tiene, por ejemplo, ahorradas sus cesantías en estos fondos de pensiones, pues las puede retirar cuando tiene una situación de desempleo. El gobierno ya permitió, por medio de un decreto anterior, el retiro de esas cesantías de forma más expedita, es decir, que no haya necesidad de que usted haya perdido el empleo, sino que si demuestra una disminución en sus ingresos, también las puede retirar. Solamente no lo puede hacer quien esté en el Fondo Nacional del Ahorro. Esto para el tema de cesantías. Pues esa misma puerta se abriría entonces para retirar, pero ojo, parcialmente las pensiones. Si quiere, escuchemos lo que dijo en el debate el ministro Carrasquilla. En cuanto al tema de las retiros parciales de pensiones, hemos tenido muchísimos avances, no tenemos la decisión tomada todavía, pero ya se han tenido reuniones con la
digamos, al interior del Ministerio de Hacienda, hemos hablado con los fondos de pensiones y cesantías, se tomó la decisión que ustedes conocen en materia de cesantías y nos estamos moviendo, examinando esa importante propuesta. El doctor Andrés Calle habla del aterrador número del 19,6% del desempleo. Habla también de Bueno, pues eso fue entonces lo que dijo el ministro de Hacienda y además, como usted lo escuchó muy bien, Juan Pablo, él dice que consultó o que ya había hablado con los fondos privados de pensiones y resulta que no. Nosotros consultamos y pues ningún fondo de pensión, incluso a ellos les sorprendió, ellos dijeron como no, pero ¿cómo así? Esta medida o esta noticia no la ha socializado el gobierno con nosotros y obviamente pues a ellos no les gusta para nada esta posibilidad. Como usted lo decía muy bien, Juan Pablo, pues esta mañana el mismo viceministro de Hacienda, o sea, el doctor Juan Alberto Londoño, salió a desmentir, a decir que ellos no estaban pensando en hacer eso. Y pues ahí sí yo tengo que decir una cosa, Juan Pablo, y es que estoy indignada con el viceministro porque siempre las decisiones o los anuncios que hace el ministro Carrasquilla los sale a desmentir el viceministro Londoño. Hay una desconexión ahí en el mismo gobierno, en el mismo Ministerio de Hacienda. Pero no, deme un ejemplo porque usted está indignada con el viceministro, pero explíqueme por qué. Es que mire, por ejemplo, en el tema del retiro o del traslado express de las pensiones de los fondos privados a Colpensiones, ahora el viceministro sale a rasgarse las vestiduras a decir que el gobierno no está apoyando eso, pero esto es un proyecto de ley que ya está incluso a punto de pasar. Hoy está en el orden del día de segundas en el Congreso, Juan Pablo. Tranquila, sosiéguese, Paola. Y entonces el viceministro dice, ¿cómo así? Nosotros no estamos apoyando eso. Cuando, Juan Pablo, usted sabe que ellos tenían un borrador de decreto, o sea, el mismo gobierno, entonces ahora no puede salir a decir que es que al gobierno no le gusta. Y lo mismo está haciendo entonces con este tema del retiro parcial. El ministro de Hacienda ayer dice que la idea la están estudiando, que ya está bastante consolidada por parte del gobierno y hoy el viceministro dice que no. Pues bueno, la puerta se puede abrir también por el lado del Congreso. Si el gobierno decide no hacerlo por medio de un decreto, pues yo le tengo una noticia, Juan Pablo, y es que ya hay una persona en el Congreso de la República, el representante a la Cámara por el Partido Liberal, Harry González, quien va a presentar este proyecto para que se pueda entonces retirar parcialmente el ahorro para pensionar. Entonces, número uno, para que vayamos entonces aquí chuleando cosas, Paola, y nos vamos entonces con el tema del retiro parcial del ahorro pensional. Y hay que hacerle, por supuesto, aquí honor a María C. Suárez, porque entonces lo que nos contó esta mañana María C. va en la línea de que el gobierno no lo hará de manera directa ni lo presentará como vía decreto con carácter de ley, como ha venido dándose en otras circunstancias en medio de la emergencia. Digamos, no sería el gobierno que lo va a presentar o lo va a dar como decreto o ley, sino que sería entonces vía Congreso de la República que se estaría tramitando la propuesta. Exacto, pero y ahí ya tendríamos que ver entonces si sería una propuesta que estaría apoyada por parte del gobierno, porque es que a nosotros otras fuentes en el Ministerio de Hacienda nos dicen que es una idea maravillosa y que además es la única forma que tiene en este momento el gobierno para conseguir plata para ayudar a las personas que están desempleadas. Exacto, es como lo que les digo, una desconexión. No es la primera vez que le pasa al ministro Carrasquilla, que él muchas veces ha dicho, bueno, entonces el IVA, no, pero entonces toquemos el tema de las pensiones, toquemos otros ahorros, y después un poco sale a decir otra parte del gobierno, incluso de su mismo ministerio, el viceministro, a decir que no, que así no era. Y después entonces el presidente también en algunas cosas marca distancia. Bueno, entonces, venga, Paola, entonces metámonos ya de una de esto. Numeral pedaleo por el retiro parcial del ahorro pensional. Sí, de pronto arranca un pedaleo en el Congreso para esto. De pronto, claro, va a arrancar, Juan Pablo, porque ya la propuesta la está estudiando, como le digo, este representante con el que vamos a hablar. Pero yo quisiera empezar, Juan Pablo, con el caso de Perú, porque esta medida también se tomó en ese país y también se estudió en Chile. Chile la descartó por completo, pero Perú sí la aceptó vía decreto también por parte del gobierno nacional. Fue una idea que ellos hicieron y pues lo que se permite ahora en Perú es que las personas que están afiliadas a los fondos privados de pensiones puedan retirar un 25% de su ahorro pensional, que esto equivale a máximo $3,700 que tengan las personas para pensionar
pensionarse en un futuro. Por eso estamos en comunicación y nuestro primer invitado es Jorge González Izquierdo. Él es exministro de Trabajo de Perú, quien está criticando esta medida y nos va a contar justamente cómo ha sido la experiencia en Perú después de que se aprobó. ¿Las personas sí utilizan ese retiro parcial del ahorro para lo que es o definitivamente se lo malgastan? Señor Jorge González, bienvenido a Sigue la W. Muy buenos días, Paola. Un placer estar con ustedes a la distancia. Sí, efectivamente, el gobierno acá primero dio la facilidad para que se retire hasta 2.000 soles peruanos, más o menos, yo diría, pues, $700, una cosa, y cientos y pico dólares que se podía retirar. Luego el Congreso del Perú quiso que se retire hasta el 25% del total del fondo, cualesquiera sea el total del fondo. Y luego el mismo Congreso se tiró para atrás y dijo, sigue lo del 25%, pero le ponemos un tope. El tope es 12.900, más o menos cerca de $4.000 como tope. Y así es como finalmente salió la ley. Entonces los peruanos hasta el día de hoy están haciendo cola para retirar lo que le corresponde. Yo critiqué esa medida por las siguientes razones. Primero, que en este caso de la pandemia del coronavirus, que es una pandemia que ha salido del aire, porque así es, no se puede achacar a un mal comportamiento de un gobierno ni a un mal comportamiento del sector privado, sino del aire. En estos casos, quien tiene que salir a poner el pecho es el Estado. El Estado somos todos los ciudadanos, y la expresión política de ese Estado es el gobierno. Entonces el gobierno es el que debe asumir el costo, y no debe pasarle el costo a los hombros del sector privado. Primera razón. Segunda razón, los fondos de jubilación son para eso, es para jubilarme cuando ya esté viejo y ya no pueda generar ingresos. Y en la medida en que me hacen sacar hoy día, el fondo va a ser menor en el tiempo y por consiguiente menor la pensión que yo tengo que esperar en el momento que me jubile. Pero, segunda razón, entonces, me afecta mi ingreso cuando yo ya estoy retirado del trabajo. Exministro, pero aquí, perdóneme, lo interrumpo porque, pues igual, en medio de una situación como esta, de emergencia, en donde muchas personas están perdiendo el empleo, obviamente uno tiene que pensar y prever a futuro, prever la pensión, prever la vejez, pero cuando el presente resulta tan incierto, no es bueno o no se vuelve, sí, un salvavidas poder echar mano, así sea de una porción de ese dinero que estaba ahí quietico para la vejez. Mira, yo no sé cómo es allá, si ustedes allá tienen un seguro de desempleo o no. No conozco, ¿tienen un seguro de desempleo? Sí, un subsidio, hay un subsidio pero es que desempleo. las cajas están sin plata, entonces sí, no lo están entregando. Y es bajo además, es bajo respecto al ingreso. Entonces, acá en el Perú no tenemos un subsidio público, tenemos un seguro público, tenemos un seguro privado de desempleo, que también el gobierno dijo que la gente también le eche mano, ¿no? Pero bueno, pero yo sé que la pregunta es, este es un momento de emergencia, pero yo respondo a eso diciendo que esta es responsabilidad del gobierno. Él tiene que sacar los recursos y si me tengo que endeudar, me endeudo, porque hoy día endeudarme en el extranjero, el costo real es casi cero. Este es el momento de pedir deuda. Entonces es responsabilidad del gobierno darle el ingreso mínimo que la gente no tiene. Los que no tienen, los que no están en una empresa formal, que sí, mal que mal, la empresa les cumple, ¿no? Claro, esa es mi segunda crítica a eso. Mi tercera crítica es que estás aumentando el consumo hoy, pero estás disminuyendo el consumo mañana, cuando me jubile. Y eso tiene que entenderlo la gente. Hoy día puedo consumir con estos recursos, pero cuando me jubile voy a poder consumir menos.
Sí, eso que usted dice, exministro, es muy importante sobre el aumento del consumo, porque es que las personas dicen, bueno, sí necesitamos esa plata o sí la queremos retirar porque estamos pasando por una situación muy difícil, porque nos quedamos sin trabajo, porque no tenemos con qué comer. Pero la experiencia peruana específicamente nos ha demostrado que lo que se están gastando esas cosas es en bienes durables, como por ejemplo ir a comprar televisores, ir a comprar electrodomésticos. Vimos las largas filas que se están presentando en los almacenes de cadena, la gente comprando este tipo de cosas y gastándose en eso los $700 o la plata que hayan retirado. Lo que también está pasando acá es que como la gente acá le ha perdido, no todos, pero una fracción importante de los asegurados le ha perdido la confianza al sistema de AFPs, le ha perdido la confianza. Entonces la gente está retirando esos fondos como una especie de un acto de rebeldía, pero no se lo están gastando tampoco, sino que lo meten como ahorro en otra institución financiera. Entonces ahí está saliendo un ahorro de la AFP a un ahorro en un banco, en una caja municipal, en una financiera, ¿no? Ahí lo ponen también. Ahí no habría mayor problema porque está pasando de ahorro a ahorro. El problema es cuando se convierte, el ahorro se convierte en consumo porque esa plata desaparece. Ese es el problema. Y eso es lo que hay que evitar que suceda cuando se deja libremente que se acceda a estos fondos, ¿no? Entonces, yo creo que debiera de buscarse con un poco de creatividad una forma alternativa de ayudar a las personas y no necesariamente reduciéndole su consumo futuro cuando ya están jubilados. Le leo, Andrea, algunos comentarios que llegan con el numeral pedaleo por, que está relacionado en este instante, en este bloque del programa, con la parte de pensiones. @Felipe Alzate P escribe numeral pedaleo por, que el gobierno se retracte de la pésima iniciativa de permitir retiros parciales del ahorro pensional. Le tengo miedo a un futuro de miseria para millones de adultos mayores. Es importante decir que la iniciativa no es del gobierno, sino que va a ser vía Congreso. Serán 2 congresistas quienes están detrás de esto. Escribe @Fercho Gaona, numeral pedaleo porque el decreto del gobierno para devolver pensiones cotizadas a quienes estemos en estrato, que no recibimos ayudas. Hay familias, somos independientes, sector económico paralizado. Es nuestro dinero, no es un regalo. Y escribe @Pitampatapia, numeral pedaleo por que los fondos de pensiones ya dejen de operar con nuestros recursos y se permite utilizar un porcentaje de ese ahorro, teniendo en cuenta que esa pensión será casi imposible obtenerla. Numeral pedaleo por. Vamos con más preguntas, Andrea, para el exministro de Trabajo de Perú, Jorge González, y vamos con más invitados para seguir hablando de esta iniciativa que entonces va por el Congreso de la República de retiro parcial del ahorro del ahorro pensional para tratar de solventar la emergencia que están viviendo muchos hogares. Exministro de Trabajo del Perú, usted menciona la palabra creatividad y usted fue uno de los que se opuso a esta posibilidad porque pone en riesgo también la vejez de muchas personas, aunque en ese momento puedan encontrar un alivio. ¿Cuál sería entonces esa alternativa de los gobiernos que también están buscando de dónde más sacar recursos para poder alivianar tantos sectores de la economía que están levantando la mano en esta crisis? ¿Cuál sería entonces la alternativa si no se opta por esta solución? Antes de entrar a ese tema, déjame decirte que acá el gobierno del Perú no estuvo de acuerdo con el retiro del 25%, rechazó la ley. Quien insistió y lo hizo ley fue el Congreso, pero el gobierno no estuvo de acuerdo con ese retiro del 25% y lo rechazó, ¿no? Eso hay que dejarlo también bien claro. Fue ya cuando el gobierno lo rechazó, el Congreso insistió y acá por Constitución el Congreso puede sacar su ley por su lado, aun cuando el gobierno lo rechace. Como estaría ocurriendo aquí en Colombia. Sí. Bueno, no sé si allá el Congreso se llama insistencia, puede sacar por insistencia una ley, ¿no? Acá sí lo puede hacer el Congreso y de hecho lo sacó contra la opinión del gobierno. Ahora, yo vuelvo a decir, Andrea, que acá la responsabilidad, mira, eso se está repitiendo en muchísimos países del mundo y no solamente los países desarrollados, ¿no? Lo está haciendo Chile, lo hace Brasil, lo hace Argentina. Es el gobierno el que tiene que poner el pecho. Ya verá él de dónde saca esos recursos para darle un ingreso básico a los segmentos a los cuales generan su ingreso día a día. Por ejemplo, un señor taxista. Si tú lo confinas en su casa con una cuarentena, 1 mes, 2 meses, lo estás dejando con ingreso cero.
Entonces a ese tipo de segmento poblacional hay que llegar con la ayuda pública. O le puedes dar alimentos o le puedes dar ingreso. Yo prefiero que sea ingreso en vez de no alimento. Ya verá él si lo gasta en alimentos o medicinas. Podría ser una posibilidad. Claro, ahora con el coronavirus, por supuesto, es una responsabilidad del Estado y específicamente del gobierno, Andrea, de llegar a aliviar la situación económica, sobre todo de los independientes informales, es decir, que no trabajan en una planilla de una empresa, sino hacen su trabajo por su lado, y a ellos es que más se los está golpeando, y a ellos es que hay que llegarle con la ayuda pública para aliviar su situación temporal, ¿no? Hasta que se reabra la economía y luego ya comienza la economía a marchar lentamente, por supuesto al comienzo, pero comienza a marchar algo, ¿no? Exministro de Trabajo en el Perú, Jorge González Izquierdo, muchas gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Vamos a seguir escuchando más voces sobre este tema. Es usted muy gentil por conectarse. Gracias. Le leo un comentario que llega a través del Facebook Live. Luis Alfredo Bernal Vélez, numeral pedaleo por que aprueben el retiro parcial de los aportes a pensión. Quedé sin trabajo hace 3 meses, no me ha salido ningún subsidio, ya no tengo que darles de comer a mis hijos. El subsidio de desempleo, nada que sale. Pero también hay trinos que están llegando con este numeral y mire usted, Paola, muchos diciendo que esto es necesario. @mala M mujer, escribe numeral pedaleo por que sí se acepte ante el Congreso el retiro de ahorros de pensión y me permitan llegar a invertirlos ante esta situación, no correr el riesgo de no obtener nada en mi vejez como muchas personas que han perdido su pensión. @etorres 2018, numeral pedaleo por los desempleados. No tenemos cesantías, ni trabajo, ni ayuda del gobierno Duque. Algunos tenemos ahorros en los fondos de pensiones. Hoy ellos se lucran de nuestra necesidad. Y escribe también @axfgt, numeral pedaleo por, gobierno propone que saquemos del ahorro pensional para Mercal, pero la corrupción la pagamos todos. Numeral pedaleo por, seguimos hablando de pensiones. ¿Otro experto? Sí. ¿O nos vamos de una vez con uno de los congresistas que pedalea esta iniciativa? Sí, vámonos con uno de los congresistas, Juan Pablo, porque es importante también conocer cómo sería la propuesta, bajo qué condiciones. Ya veíamos que en el caso de Perú pues se permitió el retiro del 25%, de pronto acá ya hay definido cuánto sería o qué porcentaje se podría retirar. Pero sobre lo que estaba diciendo el exministro, yo quiero anotar una cosa, Juan Pablo, y es que también el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, ha dicho que el tema de retirar los ahorros pensionales sería como la última instancia en ausencia de más opciones y en un escenario más complejo del inicialmente previsto por los responsables de la política económica en cada país. Además, sobre lo que él decía de que la gente retira para meter o invertir en otras partes, pues el BID dice que la rentabilidad de ese segundo ahorro es menor a la que dan las AFP, que usted sabe pues que las AFP tienen inversiones en diferentes portafolios y tienen una rentabilidad mucho más alta, que es con lo que después usted va a poder pensionarse. Pero bueno, entonces hablemos con el creador de esta iniciativa o quien la va a presentar ante el Congreso de la República. Como les decíamos, es el representante a la Cámara por el Partido Liberal, Harry González. Representante González, cuéntenos, ¿en qué consiste entonces la propuesta que ustedes van a presentar para poder retirar el ahorro pensional? Muy buenas tardes, Paola. Un saludo especial a usted, a Andrea, a Juan Pablo, al exministro que nos acompaña, a Mauricio, bueno, a todos los amigos que están en este momento y a quienes nos ven por las redes y nos escuchan en W Radio. La primera vez que hablamos con ustedes de este asunto fue el jueves de Semana Santa, si se acuerdan, y en esa ocasión dijimos que se requería más tiempo para fundamentar los aspectos técnicos de la propuesta. La propuesta ya no es solo mía, ahora es una propuesta que es avalada por el Partido Liberal Colombiano. Nosotros hemos tenido distintos diálogos con el gobierno nacional, con el ministro de Hacienda, con el señor viceministro, igualmente con las AFPs, con las OFondos particularmente, quienes han hecho sentado su posición de no avalar la propuesta. Nuestra inquietud, ¿cuál es? Hay un sector de la población colombiana que tiene unas dificultades económicas apremiantes, especialmente la población que se le conoce como población de clase media con pobreza oculta, población de profesionales o trabajadores independientes que no son beneficiarios de ninguno de los programas que el gobierno nacional ha lanzado para luchar contra la pandemia y los efectos económicos que genera el COVID. Por eso
con la unidad de trabajo legislativo del Partido Liberal, ya tenemos una propuesta elaborada que básicamente se trata de lo siguiente: crear un retiro parcial de pensiones COVID-19 que tendrá una autorización para retiros de los ahorros pensionales exclusivamente del régimen de ahorro individual, es decir, la plata que administran los fondos de pensiones privados en Colombia, con un monto máximo que será de el 10% del dinero que tienen las AFP actualmente en el país, que asciende a 261 billones de pesos, o sea, estaríamos hablando de que el retiro máximo sería de 26 billones de pesos, y que se debe establecer la población beneficiaria de parte del gobierno nacional. Nosotros hemos dicho que estaríamos hablando de unos beneficiarios que podrían acceder a los 8.600.000 colombianos que aparecen como inactivos en los fondos de pensiones. Es decir, que en algún momento cotizaron a pensión, pero por distintas circunstancias o perdieron el empleo, o son profesionales independientes, o son trabajadores independientes, y en los últimos meses e incluso años no han vuelto a cotizar a los fondos de pensiones. Sí. Igualmente, el gobierno nacional establecería un criterio para evitar que los beneficiarios sean también o accedan a otros programas que ya tiene el gobierno nacional, como el ahorro solidario y como la devolución de IVA y otros programas que el gobierno nacional ha tenido. Y por último, establecemos un criterio que si la persona tiene un ahorro que equivalga hasta 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes, o sea, cerca de los 2 millones de pesos, si el ahorro total que tiene esa cifra, podría retirar todo el monto que tenga ahorrado en los fondos de pensiones. Esa es la propuesta que nosotros hemos lanzado. Pero en estos últimos 2 días, cuando el ministro de Hacienda mencionó en el Congreso de la República la posibilidad de que esto se diera y el mensaje contundente de las administradoras de fondos de pensiones, los fondos privados, diciendo que no, ¿hasta dónde, si hay un riesgo a la hora de abrir esta puerta para que los fondos privados de repente pierdan liquidez o pierdan la capacidad de responderle en sus pensiones a quienes hoy día ya están recibiendo los recursos, a quienes hoy día finalmente dependen de esa plata que se está aportando constantemente por parte de los colombianos? Pues, Juan Pablo, sí hay un riesgo, pero es que esta sería una medida totalmente extraordinaria, y en la propuesta además queremos acudir, además de los aportes que hayan hecho las personas a los fondos de pensiones, que podamos acudir al Fondo de Garantía de Pensión Mínima de las AFP. Recordemos que el gobierno nacional emitió un decreto donde se autorizó un traslado de personas que están en los fondos de pensiones privadas, alrededor de 20.000 afiliados, para captar como 5 billones de pesos que pasaran a Colpensiones. Eso es lo que le han llamado, que es para hacer caja el gobierno nacional. Eso le quita presión al Fondo de Garantía de la Pensión Mínima de la AFP, y en la legislación que nosotros estamos proponiendo, quisiéramos que un porcentaje del retiro fuera a ese fondo, que actualmente tiene alrededor de 24 billones de pesos, precisamente para evitar mayores presiones sobre la rentabilidad de las inversiones que tienen las AFP actualmente. Representante, esta iniciativa cómo va a controlar el gasto de estos recursos por parte de los beneficiarios? Es decir, por ejemplo, cuando uno va a retirar las cesantías, o uno le exigen ciertas características y para qué va a destinar esos recursos. Lo mismo pasaría en este caso para el retiro de pensiones, o sería libre inversión. ¿De qué manera se controlaría eso? Y también para evitar el fraude y que inescrupulosos no saquen los recursos de otros. No, pues el retiro sí queda regulado por el gobierno nacional una vez hagan la ley. Como les comento, actualmente hay 8.600.000 colombianos y colombianas inactivos en los fondos de pensiones. Esa población está debidamente caracterizada por las AFP, y solo esas personas son las que podrían ser beneficiarios en los términos que se plantea la propuesta. ¿En qué se gastarían la plata? Pues la verdad, ahí sí sería en lo que ellos quieran. No queremos generarle ninguna limitación. Lo que uno percibe es que este sector de la población, profesionales independientes, trabajadores independientes y esa población que le llaman clase media,
con pobreza oculta, no es beneficiario de ninguna otra ayuda del gobierno nacional y entonces ese dinero pues lo gastarían en lo que fuera. Si fueran 26 billones de pesos y toda esa plata se sacara, eso también generaría una dinámica económica importante en Colombia. Y aprovecho para hacer un comentario sobre las cesantías, que nos han dicho, no, más bien acudamos a las cesantías. ¿Cuál es el problema con las cesantías? En el decreto reciente que autorizó retiro de cesantías por disminución de ingreso, solo 149,000 colombianos aplicaron a esa nueva regulación que tiene el gobierno nacional. Y eso solo 171,000 colombianos aplicaron a esa regulación y el dinero ha sido solo 149,000 millones de pesos de 16 billones que aproximadamente tienen los fondos. Yo le tengo el dato actualizado, representante. Ya van 1.3 billones de pesos que se han retirado en cesantías. Más. No, Paola, no, perdón, discúlpenme, pero es que ese 1.3 billones, a mí me dijeron lo mismo y me querían confundir. Ese 1.3 billones es de todo lo que actualmente se puede retirar por cesantías, pero no de la legislación extraordinaria. En 9 semanas, 1.3 billones de pesos, representante. Ayer en el debate que tuvimos en la comisión primera, el superintendente financiero me dio este dato exacto: disminución de ingreso mensual 2020, que es el decreto extraordinario que sacó el gobierno nacional. Han retirado 171,688 personas y eso equivale a 149,608 millones de pesos. El porcentaje del 1.1 billón es del 13.9%. Sí, la diferencia inmensa. Nos están confundiendo, querida Paola, nos están confundiendo. No, pues yo le estoy dando la cifra que entregan los fondos de pensiones, que son los que pues están todos los días dando las cesantías a las personas que las están pidiendo, ¿no? Le leo, Paola, comentarios con nuestro numeral pedaleo por. Sé que usted tiene una pregunta más y seguimos con nuestro siguiente invitado porque queremos darle bien la vuelta a este tema del retiro parcial del ahorro para pensionarse. @Niorrubi escribe con una idea, numeral pedaleo por. No sacar las pensiones, que se pueda definir un porcentaje de las pensiones como aval y así acceder a un préstamo a un banco, con condiciones especiales, con respaldo del gobierno, y que ese 10% sea el respaldo con un porcentaje de pensión definido. Así, los bancos pierden miedo y pueden reactivar créditos. Ideas, ¿no? Esto ya es una idea. Numeral pedaleo por, @Orlor66. Escribe, esto es una solución para salir de la crisis. Me faltan 8 años para pensionarme. En el trimestre pasado perdí 16 millones de mi ahorro pensional. No es justo que perdamos nuestro ahorro y no nos permitan utilizarlo. Y le leo otro comentario más, Paola, para que vaya usted con su pregunta. Numeral pedaleo por. @Andrés9591. Numeral pedaleo por. Con la depresión económica mundial que se avecina, soñar con una pensión es una utopía. Ese dinero que está en los fondos de pensiones se va a esfumar. Si antes había bomba pensional, imaginen ahora, la pirámide se derrumbó. Juan Pablo, yo quisiera que nos hiciera mayor claridad el representante Harry González sobre el tema de cómo sería entonces el retiro. Usted habla, representante, de personas que, por ejemplo, están inactivas. Esas personas podrían retirar todo lo que tuvieron, lo que ahorraron en su momento en los fondos de pensiones, y para aquellos que todavía están ahorrando, que están activos, máximo hasta cuánto podrían retirar. Gracias, Paola. No, la propuesta sería solo para ese universo de personas que aparecen como afiliados a los fondos privados de pensiones, pero actualmente están inactivos. Estamos hablando de alrededor de 8.6 millones de colombianos. Es decir, los que están pagando su pensión puntual, que aparecen activos, no serían beneficiarios de esta idea. Segundo, no es todo el retiro del monto del ahorro pensional, máximo 10%. Eso en el universo de dinero que tienen los fondos de pensiones estaríamos hablando de un máximo de 26 billones de pesos. Pero si están inactivos, ¿por qué no permitir que retiren todo? Porque no queremos porque hay gente que se está para pensionarse, hay gente que le falta poco tiempo para pensionarse y pues nosotros no podemos tampoco hacer una propuesta irresponsable. Óigame. Es simplemente que sea un porcentaje para subsidiar problemas financieros que tenemos a raíz del COVID-19, pero si las personas tienen, por ejemplo, una persona que tenga 55 años, 56 años, está cerca de pensionarse, ¿cómo le vamos a decir que saque todo el dinero si esa persona en algún momento puede tener trabajo, volver a cotizar y lograr su pensión? Eso no lo podríamos permitir. Esa propuesta representante, una última pregunta antes de ir con nuestro siguiente invitado, y la voy a tomar de Twitter, que me parece además muy oportuna. La hace @CallaVictoria.
numeral pedaleo por los que nos trasladamos a Colpensiones. En caso de que se apruebe el retiro parcial del ahorro pensional, ¿qué pasa con los colombianos que estamos en ese fondo? Y como usted bien lo ha dicho, que esto aplicaría solamente para las administradoras de fondos pensionales privadas, ¿qué ocurriría con los que están en Colpensiones y que entonces no verían la posibilidad de hacer este retiro? No, la propuesta no incluye a Colpensiones porque el concepto de la legislación que aplica para Colpensiones es de solidaridad, es decir, que autorizar retiros es afectar a los actuales pensionados, a las personas que devengan una pensión de Colpensiones, por eso excluimos a ese régimen de la propuesta. No habría forma de que los cotizantes hoy en Colpensiones puedan beneficiarse, por lo menos en el proyecto. No lo podemos porque autorizarle retiro a los cotizantes es afectar a los actuales pensionados, eso no lo podemos permitir en Colpensiones. El doctor Olivera me puede corregir sobre esa inquietud. Vamos a ir con el expresidente de Colpensiones, está con nosotros, representante Harry González, gracias por explicarnos la iniciativa, una feliz tarde. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad. Le leo rápido, Paola, 2 comentarios más. @Dorado Vale, numeral pedaleo por. Yo haría el retiro de la pensión, pero para cambiar a un mejor administrador y la rentabilidad de esos recursos. Y uno más que llega, numeral pedaleo por. Escribe a esta hora con este hashtag @LuisAlfonso0327, numeral pedaleo por. Los pensionados de los fondos, ¿podríamos retirar algún porcentaje? Todavía no, eso es lo que se está buscando. Vamos con su siguiente invitado, Paola. Sí, Juan Pablo, es Mauricio Olivera, como usted lo decía, expresidente de Colpensiones, pero además una persona experta en este tema de pensiones que siempre nos ayuda como a aclarar un poco el panorama y además es director hoy de Econometría Consultores. Doctor Olivera, gracias por estar con nosotros en Sigue la W y bueno, ¿usted cómo recibe o qué le parece esta propuesta de permitir el retiro parcial de los ahorros de pensiones? Hola, muchas gracias por la invitación, Juan Pablo, toda la mesa de trabajo, representante, un gusto saludarlo, también al exministro de Trabajo del Perú. Gracias por la invitación. Bien, me gustaría empezar por un tema un poco más filosófico, porque desafortunadamente me parece que este proyecto es muy riesgoso. Muy riesgoso ¿en qué sentido? Los seres humanos pensamos que somos muy racionales. De hecho, si fuésemos racionales, los fondos de pensiones no existirían. Ahorraríamos para nuestra vejez porque en algún momento no vamos a poder trabajar, vamos a estar en la vejez, vamos a estar enfermos y en ese momento necesitaríamos recursos. Como no somos tan racionales como creemos, pues nos obligan a ahorrar una parte. Entonces, este proyecto, poner la carga de la decisión en el ciudadano me parece muy riesgoso. Primero porque los ciudadanos no tenemos esa racionalidad, los ciudadanos no tenemos largo plazo. Y segundo, porque también estoy con el exministro de Trabajo del Perú, creo que la responsabilidad primera es del Estado. Por eso apoyo la posición del Banco Interamericano de Desarrollo. Esta debería ser la última alternativa. Cojamos, por ejemplo, el proyecto de ley, que se trata también de pensiones, del traslado pensional, para poner otro ejemplo. Si ustedes leen la exposición de motivos de ese proyecto de ley del 050, en la exposición de motivos, 2 universidades, la Universidad del Rosario y la Universidad Externado, dicen es que le están cargando al ciudadano una decisión muy compleja, que el ciudadano no tiene claro porque no tiene largo plazo, porque no tiene futuro. Por eso los fondos privados debieron haber asesorado al pensionado, al ahorrador en pensiones, porque él sí es experto. Entonces ahí voy a la pregunta de Juan Pablo, que le preguntó al exministro, pero es que ahora se necesita la plata. Claro, Juan Pablo, pero es de pronto en el futuro, cuando uno esté viejo, no pueda trabajar, va a necesitar más la plata. Y en ese sentido, ponerle la carga de la responsabilidad al ciudadano me parece que es muy riesgoso. El representante decía que escojamos a los inactivos, que no están ahorrando todavía. Si cogen parte de esa plata, van a tener una menor probabilidad de pensionarse. Y de pronto el futuro va a ser mucho más riesgoso. Puede que la economía esté bollante, pero va a ser una persona en la vejez enferma que no puede trabajar, que perdió la capacidad de trabajo, y ahí puede ser mucho más duro. Por eso creo que es muy riesgoso poner la responsabilidad en el ciudadano. Creo que debe ser la alternativa de última instancia. Director de Economía, mejor dicho, más conocido como expresidente de Colpensiones. Doctor Mauricio, quiero preguntarle entonces por esa alternativa. No, pero sí, diga Econometría Consultores, Andrea. Econometría Consultores. Es más, aprovechemos. Mauricio Olivera es
Econometría Consultores. Bueno, doctor Mauricio, usted prácticamente dice, bueno, ese debe ser el último recurso porque el gobierno no se puede también lavar las manos y que toda la vejez de los colombianos se ponga en riesgo. ¿Cuál sería entonces la alternativa de lo que usted también ha visto en otras experiencias de otros países? Esa alternativa que han echado mano los gobiernos a decir, no, antes de esa opción que sea la última, hemos encontrado otras soluciones y que podría replicar Colombia. ¿Cuál es? Claro que sí, digamos, yo creo que hay varias alternativas, pero tal vez para contextualizar la respuesta, Andrea, me parece importante entender que el gobierno también está caminando, está navegando una tormenta muy incierta, no se sabe qué va a pasar mañana, y el gobierno también tiene que ser muy cuidadoso, porque eventualmente un endeudamiento muy alto, lo que puede pasarnos es de una crisis del COVID a una crisis fiscal porque el Estado quiebra. Entonces, en ese contexto, digamos, hay muchas alternativas, utilizar otros ahorros. Yo estoy de acuerdo con Asofondos, con Santiago Montenegro, que dijo ayer, empecemos por las cesantías. Las cesantías, como su nombre lo indica, es para cuando uno está cesante, es decir, cuando está desempleado. Entonces, empecemos por las cesantías. Esa es una primera opción. Obviamente, como decía el representante, toca ver qué población cubriría, etcétera, pero yo creo que hay otras opciones que vienen más a través del gasto público, alivios que está dando el gobierno, sin poner en riesgo la estabilidad macroeconómica, pero es que en este momento es una crisis incierta, inesperada, diferente a todas las demás, porque es una crisis de oferta. Es decir, acá lo que tocó hacer es parar la economía, nadie está produciendo, y eso ha generado pues 5.4 millones de desempleados más solo el mes pasado. Pero yo creo que acá el gran garante de este tema es el Estado, y el Estado tiene que buscar la forma de conseguir los recursos suficientes para poder dar alivio a las personas, pero poner la responsabilidad de usar los ahorros de las personas, creo que es muy complicado porque las personas no tenemos visión de largo plazo. El Estado sí tiene visión de largo plazo, sí puede pensar cómo hacerlo de la mejor manera posible, sin poner en riesgo la estabilidad macroeconómica, que es el futuro del país también, pero yo creo que acá el garante de última instancia termina siendo el Estado. Además, doctor Olivera, pues sabemos, y según cifras que se entregan por parte de los fondos de pensiones, pues el 80% de los afiliados cotizan entre 1 y 2 salarios mínimos. Esto significa entonces que la plata que les devolverían o que retirarían sería muy poquita y no les alcanzaría para nada, se les volvería plata de bolsillo. De acuerdo, y de hecho, digamos, frente a lo que estás diciendo, Paola, en general las pensiones son entre 1 y 2 salarios mínimos, y quitar la plata, sobre todo de los fondos privados. Recuerden ustedes que para conseguir una pensión en los fondos privados es necesario tener un capital mínimo, no solo cumplir con las semanas o con un capital mínimo. Sacar esa plata lo que hace es poner en riesgo la pensión, que es de pronto poner en riesgo un futuro mucho más incierto para las personas. Y esto, para seguir con los ejemplos, se vive todos los días. No sé si recuerdan ustedes, dentro de las mismas medidas de emergencia, se estuvo pensando en el traslado de las personas pensionadas con retiro programado a Colpensiones. Colpensiones, correcto. ¿Cuál era la razón? Que las personas dicen, mire, de a mí repártame mi pensión entre la edad que tengo, esos son 62 años y 75 años, pero es que la persona puede vivir hasta los 85 años. Entonces no hay largo plazo. Entonces la persona a los 75 se queda sin plata, y de ahí en adelante, es decir, es uno de los grandes problemas, claro, como este que estamos hablando también, que yo dificultades. Creo que muestra, claro, y yo creo que esto muestra la necesidad de hacer mucho más rápidamente la reforma pensional. Creo que esto está revelando grandes dificultades e ineficiencias del sistema pensional, y es necesario pensar en la gran reforma, y el gobierno creo que debería aprovechar este momento de crisis. En la crisis todos estamos dispuestos a cambiar, porque tenemos que salir de la crisis para abrir estas grandes discusiones y entrar en la reforma pensional. Doctor Mauricio Olivera, de Econometría Consultores, director de Econometría Consultores, pero como dice Andrea, más conocido en el mundo como expresidente de Colpensiones. Gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Una buena tarde para usted. Muchas gracias a ustedes por la invitación y un saludo a todos los oyentes. Numeral pedaleo por. Ya vamos con nuestro siguiente tema, pero antes, Paola. Sí, Juan Pablo, espere, no me cierra el tema. La frasecita, ¿no? ¿Cuál?
Pues la de Asofondos. Ah, ok, sí, la reacción, porque usted sabe que pues los fondos privados, a los fondos privados no les gustó esta idea, seguramente es por eso que ya el gobierno cambió de opinión, y esto fue lo que ellos dijeron sobre este tema. Es Santiago Montenegro, el presidente de Asofondos. En Asofondos pensamos que para atender la actual emergencia del coronavirus, la mejor opción son las cesantías, en donde hay más de 16 billones de pesos, con 9 millones de afiliados, que son los mismos beneficiarios de los fondos de pensiones. Y para poder retirar las cesantías, las AFPs habilitaron en forma expedita medios virtuales y se eliminó la comisión de retiro. De esta forma, se provee recursos a quienes han visto disminuidos sus ingresos por la actual difícil coyuntura que enfrentan, no necesitan estar desempleados y al mismo tiempo entonces se protege el ahorro pensional. Lamentamos que los afiliados al Fondo Nacional del Ahorro no puedan sacar la plata de sus cesantías en esta emergencia, como sí lo están haciendo los afiliados a los fondos de cesantía del régimen de ahorro individual.